Zar de la droga, capítulo 15, julio de 1985. El ritmo que Pablo imponía a sus operaciones era verdaderamente frenético. Su propia vida se caracterizaba por una actividad incesante. Él y sus colaboradores en ocasiones se pasaban hasta 2 o 3 días sin dormir atendiendo los diversos asuntos del tráfico de drogas, como obtener marihuana, heroína, cocaína, llevarla hasta la frontera, hacer los arreglos con los clientes y transportarla con seguridad hasta el otro lado del río. Después había que atender las actividades adyacentes como arreglar lo del robo de vehículos y aeronaves y su conducción hasta Ojinaga. Solucionar los problemas de producción de algunos de los plantíos de marihuana, mantener relaciones con la autoridad y un sinnúmero de tareas más que planteaban severas exigencias en el horario de Pablo. La primera semana de julio de 1985 fue típica de la vida que llevaban los narcotraficantes de Ojinaga. Sucede que Becky se encontraba en Ojinaga preparándose para realizar una entrega más de droga. Pablo acudió a su habitación en el motel con el fin de hablarle acerca de unos negocios de los cuales quería que ella se encargara en Carlsbad, Nuevo México. Se suponía que iban a llegar 2 pilotos norteamericanos de Albuquerque a hablar con él acerca de técnicas para transportar por aire cargamentos de marihuana. Pablo quería que ella los condujese hasta Ojinaga y los hospedase en un motel hasta que él pudiera entrevistarse con ellos. Y mientras ella se encontraba en Carlsbad, Pablo le quería encomendar otra tarea. Quería que le ayudase a conseguir un avión. Lo necesitaba dentro de una semana. Él no le explicó el motivo, pero ella estaba al tanto de la situación. Quería que Becky hiciera el pedido de la aeronave con Sal Torres. Pablo nunca usaba la palabra robo, pero esa era siempre la implicación. Él casi nunca compraba nada, al menos no a su dueño legal. Simplemente mandaba a alguien a robar lo que necesitaba y luego le pagaba al autor del robo, por lo general con heroína o marihuana. Pablo quería que Becky le ayudara a hacer los arreglos y que luego estuviese en Ojinaga cuando llegara el avión. Al igual que Sammy García, Sal Torres era un amigo de los Acosta desde los días en que Pablo se dedicaba a la construcción y la preparación de techos, y en ese entonces era un distribuidor de heroína que administraba un taller de hojalatería en Cigraves, pequeño poblado agrícola de Texas, aproximadamente a 1 hora de camino al este de Hobbs, Nuevo México. ¿Qué clase de avión quieres?, le preguntó Becky. Un bimotor pequeño, le dijo Pablo. ¿Algún modelo en especial? Eso no importa mientras sea bimotor. Como el caso de los automóviles, también se robaban aviones de regularidad en los Estados Unidos para luego intercambiarlas en México por droga. Algunos eran robadas con lujo de audacia, como cuando Torres entró en el hangar de Parque Aeroindustrial de Hobbs y se apoderó de una Cessna 182. Para ese robo en particular, Torres llevó consigo una navaja y un juego de letras y números adheribles para cubrir el registro norteamericano de la cola con una identificación mexicana falsa. Luego él y un piloto lo volaron hasta Ojinaga, donde lo entregaron a la organización de Pablo. Más tarde, el avión fue usado para transportar cargamentos de marihuana. En otras ocasiones, los robos eran parte de una maniobra contra las aseguradoras. El avión desaparecía
a sabiendas del propietario. Este llenaba un informe manifestando la pérdida, cobraba la suma asegurada y luego recibía una comisión una vez que el ladrón había recibido el pago correspondiente por llevar el avión a México. Tan pronto como entregó al cliente el cargamento de marihuana que llevaba dentro del tanque de propano y regresó a Carlsbad, Becky se comunicó con Torres y le dijo lo que Pablo quería. Ella no estaba autorizada para negociar el precio, le comentó. Torres tenía que acudir a México y tratarlo directamente con Pablo. Luego se puso en contacto con los pilotos de Albuquerque y les dijo que Pablo pensaba reunirse con ellos. Un abogado conocido de Becky se había encargado de presentarle con los aviadores en uno de los recientes acarreos de drogas a Albuquerque. Los hombres, Charlie y Red, habían sido miembros de la llamada Fuerza Aérea Columbus, una famosa organización dedicada al contrabando aéreo. Vieron una buena oportunidad de hacer negocio cuando supieron que Becky trabajaba para Pablo Acosta, el famoso narcotraficante de Ojinaga. Cuando Becky le comentó a Pablo días más tarde de su encuentro con dos integrantes de la Fuerza Aérea Columbus, él se mostró interesado. Pablo, que siempre andaba a la búsqueda de pilotos dignos de confianza, había oído hablar del equipo de contrabando Yankee, un grupo de pilotos norteamericanos especializados en cargamentos de drogas que habían tomado el nombre del pequeño pueblo fronterizo de Columbus, Nuevo México, donde durante algún tiempo habían tenido sus hangares e instalaciones. Estos jockeys de aire, algunos de los cuales habían acumulado horas de vuelo en Vietnam, amén de cierto cinismo, aseguraban poder despegar y aterrizar los que fuera con los ojos vendados. Contaban con una fuerza aérea privada que incluía aviones de la Segunda Guerra Mundial y tenían la reputación de hacer lo que fuese siempre y cuando se les pagara lo que pedían. Hacia 1985 la organización había mermado bastante debido a fallecimientos, arrestos y accidentes, pero algunos pilotos, entre ellos Red y Charlie, aún trabajaban por su cuenta, apoyándose en su conexión con la antigua Fuerza Aérea Columbus. Becky llevó a los pilotos al pueblo fronterizo el 3 de julio a una velocidad propia para dislocarse el cuello. Se registraron en el motel Ojinaga y una vez instalados, Marco acudió a su habitación y les dijo que era probable que Pablo Acosta los viera al día siguiente. Le preguntaron a Marco si tenía un poco de marihuana y una hora más tarde este regresó con un paquetito de 30 gramos. Charlie y Red esperando durante varios días. Durante esa primera semana de julio simplemente había demasiados asuntos que atender y nadie parecía tener tiempo para ellos. Entre otras cosas, Pablo estaba organizando una fiesta de despedida para el comandante saliente de la Dirección Federal de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación. Evento programado para la noche siguiente. Estaba por llegar de Colombia un cargamento de cocaína. Luego Marco y Becky tenían que ir hacia las montañas a escoltar un embarque de marihuana procedente de la ciudad de Chihuahua. También se esperaba el arribo del avión robado. Justo antes del amanecer, a la mañana siguiente de que Red y Charlie llegaran a Ojinaga, el bimotor robado aterrizaba en el aeropuerto de Ojinaga al mando de un piloto norteamericano que a su vez iba acompañado de otros dos hombres, Marco y Becky. Becky es una mujer, por cierto, que junto con una multitud de pistoleros había estado esperando en 4 Broncos en uno de los extremos de la pista de tierra, fumando cocaína pura. Tan pronto como el avión se detuvo al final de la pista, las 4 Broncos se dirigieron hacia él rodeándolo.
todo el mundo se bajó con el habitual despliegue de armas. 3 soldados armados montaban guardia en una pequeña guarnición de hormigón. Ignoraron a los narcotraficantes y estos a su vez ignoraron a los soldados. Marco y Becky condujeron al piloto y a sus acompañantes a un motel y allí lo dejaron. Alguien se encargaría de llevarlos de regreso a los Estados Unidos ese mismo día. De allí se dirigieron a decirle a Pablo que el avión había llegado. Para entonces el sol ya estaba saliendo y Marco y Becky no tenían más remedio que permanecer despiertos. Un cargamento de 250 kilos de marihuana venía procedente de la ciudad de Chihuahua a través de las montañas. Pero primero condujeron río abajo hacia el Mulato a fin de recoger a Tito, un comprador habitual de Odessa. Tito, hombre delgado de edad madura, cabello cano, tez oscura y ojos hundidos, que hacía muchos negocios con Marco, había cruzado el río Bravo en un bote de remos muy temprano esa mañana y estaba esperándolos junto a la embarcación para que lo recogieran. Planeaba llevar la droga de regreso al río ese mismo día y personalmente pasarla al otro lado donde tenía oculto un vehículo de carga. Era la acostumbrada caravana de broncos robada. Se dirigieron hacia el sur de Ojinaga, lo que les tomó aproximadamente 1 hora. Se detuvieron en una casa tipo hacienda, donde dejaron a Tito y prosiguieron hacia el sur para cumplir con la cita en las montañas. Uno de los hermanos de Marco y otros pistoleros conducieron el cargamento en un camión de 1 tonelada, y 2 hombres más los seguía a bordo de un jeep, a fin de brindarles protección. La noche anterior, Marco había telefoneado a una ciudad de Chihuahua para averiguar la hora a la que los hombres iban a salir, y que él y Becky supieran a qué hora tenían que llegar. Con frecuencia los cargamentos de marihuana llegaban directamente por la carretera que conectaban a la ciudad de Chihuahua con Ojinaga, cuando no eran enviados por aire, pero en ocasiones los narcotraficantes de Ojinaga consideraban más prudente transportar la droga por las carreteras del desierto y las montañas, casi siempre con el fin de burlar a las autoridades implicadas en el asunto de la protección. La cuota que Pablo pagaba por la plaza se basaba en el volumen. Mientras mayor fuese la cantidad de droga que Pablo y la gente bajo su tutela moviesen, más fuertes eran las cantidades de dinero que tenían que pagar. Por lo tanto, los narcotraficantes concebían métodos ingenios para llevar su mercancía hasta la frontera sin que nadie se diese por enterado. Mientras tanto, las autoridades confiaban en los soplones para mantenerse a lo tanto de los movimientos de la droga. Era un jugar constante al gato y el ratón. Por ejemplo, en una ocasión, ya entrada la noche, Pablo se llevó a una docena de hombres para escoltar una voluminosa carga de marihuana y heroína que venía por las montañas. La caravana llegó hasta un lecho de río seco en algún punto de las montañas al sur de Ojinaga y fue detenida por un pequeño grupo de hombres armados que amablemente les mostraron sus credenciales de agencia de policía federal mexicana. De alguna manera los federales se habían enterado del cargamento de Pablo, así como la ruta por la cual pensaban llegar hasta Ojinaga. Nos dijeron que tenían que decomisar el cargamento, que sabían que iba a venir y que no nos iban a dejar ir con él. Becky recordó. De haberse suscitado un enfrentamiento, los federales hubieran acabado hechos trizas. Eran mucho menos que los narcotraficantes y no había forma de que pudieran hacerles frente. Pero Becky pronto se dio cuenta de que nadie tenía intenciones de armar un zafarrancho. Pablo, Marco y los federales estaban barbullando en un pequeño círculo frente a uno de los vehículos, a la luz de los faros. Pablo señaló en dirección a una camioneta de color amarillo que conducía uno de sus pistoleros. Becky
Vio una multitud de cabezas asintiendo. Entonces observó cómo el pistolero de Pablo se apeaba de la camioneta y 2 de los agentes mexicanos lo abordaban y la ponían en marcha. El resto de los agentes le dieron indicaciones a la caravana de que prosiguiera. Becky se dio cuenta más tarde que Pablo había llevado la camioneta a propósito, pues sabía que podía haber un intento de interceptar el cargamento. La camioneta había sido robada en los Estados Unidos y llevada a Ojinaga tan solo unos días antes de la excursión a la montaña. El vehículo había sido llevado en calidad de tributo. Becky sabía que ese tipo de vehículos robados difícilmente le costaba algo a Pablo. A lo máximo, daba al ladrón 10 gramos de heroína sin rebajar, lo que para Pablo tal vez representaba unos $500. El ladrón rebajaba la heroína generalmente con leche en polvo con sabor a chocolate y la vendía en las calles de Odessa, Hobbs, Albuquerque o Oklahoma, obteniendo por ella entre $5 y $6,000. Esta vez Marco y Becky no encontraron ningún impedimento por parte de los agentes federales mexicanos. Esperaron en un valle estrecho rodeado de pardas montañas y después de una hora se oyó el motor de la camioneta que descendía por el camino de tierra de la montaña con el jeep siguiéndola muy de cerca. La camioneta era una pick-up grande que costados de madera que tranquetaban en el movimiento. La marihuana venía acomodada en fardos bajo una lona. La caravana, con la Bronco de Marco y Becky a la cabeza, avanzó por las montañas hasta el rancho donde Tito los estaba esperando. Esta inspeccionó la marihuana cuidadosamente, percibiendo su aroma, palpándola entre los dedos y finalmente haciendo un carrujo y encendiéndolo. Luego de su aprobación, condujeron hacia el río dejando a Tito y la mercancía en el mulato. Una vez en sus manos, la droga era responsabilidad de Tito. Para cuando regresaron a Ojinaga del mulato, ya era casi la tarde del 4 de julio y llevaban 2 días sin dormir en el incesante cúmulo de actividades. Al llegar a la habitación del Hotel Roana cayeron totalmente rendidos. Becky pudo haber dormido durante 16 horas seguidas, pero a eso de las 9 o las 10 de la noche la despertó el ruido que provenía de una fiesta que estaban celebrando en el cobertizo para automóviles al otro lado de su cuarto. Además, Pedro Ramírez Acosta, sobrino de Pablo, acudía con frecuencia a sacar cocaína de un escondite que ella y Marco tenían en el tocador. En algún momento ella se levantó para ir por emparedados para ella y para Marco, tomándolos de la parrilla que se había instalado en el estacionamiento. Becky vio a Pablo que conversaba con el extrovertido comandante de la DFS. Vio también a un hermano de Marco y más de una docena de personas que de alguna u otra manera encontraban ligadas a la organización de Pablo, amontonados alrededor de unas cuantas mesas que se habían preparado para el evento. No había mariachis tocando, pero alguien había sintonizado la radio en una estación local y de ella provenía música norteña a alto volumen. Si alguno de los propietarios del hotel se sentía molesto de la escandalosa fiesta, nadie acudió a quejarse. Todos los asistentes estaban armados con rifles de asalto y pistolas automáticas. De hecho, uno de los pistoleros sostenía un AR-15 en posición horizontal en la altura del pecho. En el canto del cargador estriado había líneas blancas y alguien se encontraba frente al pistolero aspirando las líneas directamente del cargador.
Era un estilo de aspirar la droga que los jactanciosos narcotraficantes tenían por muy macho. Todos los demás estaban fumando la cocaína pura que Pedro Ramírez Acosta preparaba a partir de la que obtenía del cuarto de Becky. Ella permaneció allí en el tiempo suficiente para preparar los emparedados y luego se fue con paso vacilante de regreso a su cuarto. Ella y Marco durmieron hasta el mediodía siguiente. Pedro los despertó pidiéndoles más cocaína para Pablo. Pablo estaba por levantarse, Pedro comentó, y se podría molestar si veía que no había cocaína preparada para él. Mientras Marco le daba un poco de cocaína en una bolsita de plástico, le preguntó cuál era la causa de todo el escándalo de la noche anterior. Pedro le dijo que el comandante de la DFS se iba del pueblo y Pablo le había organizado una fiesta de despedida. Marcos sabía de antemano, pero se la había olvidado por completo y habría asistido de no haber llegado a los límites de su capacidad por el agitado ritmo de las actividades. Becky nunca había hablado con el comandante, pero él siempre parecía estar con los narcotraficantes. Era un tipo rollizo, alto y agradable, y cada vez que Becky lo veía tenía una cerveza en la mano. Siempre se había mostrado exageradamente cortés con ella, aunque su conversación nunca fue más allá del intercambio elemental de saludos. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, comandante. ¿Y usted? La Dirección Federal de Seguridad, o DFS, era una fuerza policíaca de carácter político interno que fue creada en México poco después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la poderosa Secretaría de Gobernación. Durante varias décadas la agencia se encargó de vigilar a todos aquel que tuviera ideas políticas contrarias al gobierno. A fines de los años 60 y durante los años 70 ayudó a sofocar varios movimientos de guerrilla urbana y rural, tanto en el norte como en el sur. Los Estados Unidos empezaron a sospechar que la DFS se estaba involucrando en las actividades delictivas desde el principio de los años 70, escudándose en sus credenciales oficiales. Los agentes se dedicaban a escoltar cargamentos de drogas a su paso por México, así como proporcionar otro tipo de servicios e incluso a vender frecuentemente narcóticos decomisados a las organizaciones favorecidas. Estudios de inteligencia realizados posteriormente revelaron que la DFS había emprendido un ambicioso proyecto de organización de la protección a escala nacional que uniera a la mayor parte posible de la nación bajo un solo sistema. Como en el caso de los puestos en la Policía Judicial Federal, en ocasiones los delincuentes lograban mediante soborno infiltrarse a las filas de las agencias y luego volverse en sus cargos para involucrarse en actividades criminales. Más tarde, algunos agentes de la DFS serían acusados de controlar operativos de robo de autos que actuaban sobre todo el sudoeste de los Estados Unidos. En mayo de 1981, un gran jurado norteamericano en San Diego acusó al entonces director de esa agencia de delito de robo de automóviles. Fue arrestado en San Diego, pero desapareció después de depositar una fianza de $200,000. El director de la DFS supuestamente vendía credenciales de esa agencia a poderosos narcotraficantes de Guadalajara que más tarde participaron en el asesinato de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA que fue secuestrado y asesinado en Guadalajara en febrero de 1985. El jefe de la agencia fue despedido meses después de haberse suscitado ese asesinato, junto con varios cientos de agentes más. La DFS fue reorganizada y se asignó el nuevo nombre
de Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional. Pero antes de que el año finalizara, algunos narcotraficantes, entre los que figuraban Pablo e Ismael Espudo, excomisionado del condado de Culberson, portaban credenciales ostentadas en nombre de la nueva organización. El Servicio de Aduana de los Estados Unidos se enteró más tarde por un informante de la fiesta de despedida en honor del comandante de la DFS. En una entrevista posterior con los contactos norteamericanos, la fuente de información dijo que Pablo y el comandante empezaron a ver quién de los dos caía primero bebiendo tequila y fumando cocaína. Pablo reservó un cuarto para el oficial federal en el Hotel Roana y lo acondicionó lleno de sorpresas. Había mandado a alguien a la zona de tolerancia a que trajera 3 prostitutas más atractivas, a las cuales les pidió que se escondieran en la habitación con una amplia sonrisa. Pablo escoltó a su huésped de honor hasta el cuarto y le abrió la puerta. Si el dignatario federal difícilmente podía mantenerse en pie camino al cuarto, su equilibrio resultó mucho menos estable cuando finalmente despertó. El informante, que más tarde pasó las pruebas oficiales de polígrafo, refirió al Servicio de Aduanas estadounidenses y a la DEA que las despedidas entre el comandante y Pablo Acosta no concluyeron en la puerta de la habitación del hotel. Ya muy entrada la noche, los dos hombres llegaron tambaleantes hasta la pista de despegue. Un bimotor estaba esperando con los propulsores encendidos para llevarse al comandante a la Ciudad de México. Pablo lo despidió al pie del avión, que posiblemente era el mismo que había sido robado de los Estados Unidos por orden de Becky, después de darle un reloj de oro a intercambio con él cálidos abrazos. El comandante abordó el aeronave con una enorme avejentada y estúpida sonrisa en el rostro, comentó el informante. Hacia los últimos días de la primera semana de julio, los días después de la fiesta de despedida, Pablo finalmente logró ver a Charlie y a Red, los dos pilotos de la Fuerza Aeronave Columbus. Red era un hombre alto y corpulento, pelirrojo con bigote y barba. Charlie era delgado y con atractivos rasgos italianos. A mediodía, Marco y Becky pasaron al motel y los dos pilotos subieron a la parte posterior del vehículo. Enfilaron hacia la casa de Chávez, la bodega donde Pablo almacenaba la droga. La construcción de adobe estaba llena de los pistoleros de Pablo. Bastó un chasquido de dedos para que todos los hombres se incorporaran. Estaban armados con un rifles AR-15, AK-47, UCIs, pistolas calibre 45 y cuchillos. Su grupo de pistoleros sabían exactamente qué hacer en el momento en que alguien empuñara un arma. Tirar a matar en caso necesario. El resto del tiempo se suponía que debían mantener los ojos abiertos y la boca cerrada y dirigir miradas de fría hostilidad cuando adhuyiesen extraños por allí, algo que hacían sin que nadie se los estuviese recordando. En el camino a Ojinaga, Becky había sondeado a los pilotos para averiguar los precios que tenían en mente y entonces pasarle la información a Pablo. Otros narcotraficantes les habían estado pagando $10,000 por cargamentos.
pero pensaban que podían obtener 40,000 con Pablo. Los pilotos habían concebido todo un plan para justificarle la cantidad. Volarían los 500 kilos de marihuana en un bimotor hasta Nuevo México. Prometían contribuir con la tripulación de tierra en México para cargar la mercancía y otra tripulación en Nuevo México para descargarla, así como un lugar de almacenamiento en algún punto de las montañas del sudoeste de Nuevo México, y allí conservarla hasta que Pablo enviase a alguien por ella. Incluso podrían entregar la mercancía a su destino final mediante el pago de una cuota adicional. También querían que el pago fuese en droga y no en efectivo. Antes de hacerse pasar, Pablo había hecho los preparativos que a su juicio correspondían a un zar de la droga de su envergadura. Se encontraba sentado en la orilla de una estrecha cama en la estancia y tenía un AR-15 junto a él, con el cañón apuntando hacia adelante. Tenía metidos los pantalones en las botas a fin de que sobresalieran de una de ellas el mango de un cuchillo, mientras que en otra asomaba la cacha de una pistola. Se veía justo como el hombre que era, un auténtico y despiadado bandido mexicano, que controlaba el AMPA a lo largo de un considerable trecho de la frontera de México y Estados Unidos. De México y Estados Unidos. Dije México. Se requería de mucho para acobardar a un par de experimentados pilotos como Red y Charlie, especializados en contrabando de droga. El peligro constante los hacía ser tan arrogantes como los haces combatientes de la Primera Guerra Mundial. Hubo un tiempo en que en diversos puntos del norte de México cada mes se estrellaban un promedio de 20 avionetas cargadas de droga. Generalmente esto sucedía debido a la codicia de los pilotos o de los compradores que sobrecargaban las aeronaves, o a que los pilotos trataban de volar durante periodos prolongados con el auxilio de anfetaminas o cocaína. Incluso aspirar el olor concentrado de un cargamento de marihuana podía ser fatal. El área de Ojinaga había tenido su parte de accidentes. En una ocasión, un avión se estrelló e incendió en un rancho al este de El Mulato. La aeronave llevaba suficiente combustible para volar sin escalas hasta Michigan, su punto de destino, pero el campo resultaba peligroso debido a los corto de la pista y a las elevadas colinas que circundaban el lugar. En esa ocasión el avión también iba sobrecargado de marihuana. Cuando el piloto hizo un ascenso pronunciado para librar la colina, los fardos se movieron. Esto hizo que el avión perdiera velocidad y el piloto y el cargamento se fueron de picada contra la arena del desierto. No hubo mucho que enterrar, pero lo poco que quedó del piloto pasó a reunirse con otros que también habían fallado en su intento. Ese rancho en particular pertenecía a uno de los primos de Manuel Carrasco y se decía que en su perímetro se encontraban las tumbas de 5 o 6 pilotos norteamericanos. Normalmente los narcotraficantes mexicanos trataban de comunicarse con los parientes del piloto muerto siempre y cuando hubiese algún tipo de documentación disponible. Pero lo habitual
era que no hubiera ninguna, y entonces se procedía a enterrar los restos y a poner una cruz con el nombre que el piloto había usado. Casi siempre un solo nombre, sin apellidos. En caso de que alguien acudiera a preguntar acerca de un pariente desaparecido. Tratando de impresionar a Pablo, los pilotos hablaron acerca de sus años de vuelo con la Fuerza Aérea Columbus y lo entretuvieron hablándole de sus proezas. Red era el que hablaba la mayor parte del tiempo. Le describió su avión y fue exponiéndole los detalles técnicos acerca de la capacidad de carga útil, alcance, la clase de pista que necesitaba, sus servicios de descarga, almacenamiento y acarreo una vez que la droga llegase a los Estados Unidos, y otros aspectos más. Le habló de una pista secreta de aterrizaje en las montañas del sudoeste de Nuevo México. A excepción de su descuidado aspecto de hippies y las referencias que hacían a la mota, los pilotos bien podían haber sido un par de agentes de ventas de alto nivel exponiendo las ventajas de una compañía aérea de transporte. Pablo hacía muchas preguntas, se reía de algunas de las anécdotas y procedía a referirles algunas de las que él había tenido. Pero una vez que llegaron al punto de regateo, las sonrisas se desvanecieron. Cuando Red le mencionó los $40,000 de tarifa por toda la operación, Pablo hizo como que era la primera vez que escuchaba esa cantidad. Sacudió la cabeza. Su intención era darles $10,000 por cargamento. Por experiencia, Becky sabía cómo operaba Pablo. Cuando los compradores de droga acudían a él por primera vez, generalmente elevaban el precio a doble de que él asignaba a los demás. Cuando se daba cuenta de que sabían de lo que estaban haciendo y tenían buenos contactos del lado norteamericano para aplazar la droga, empezaban a bajar el precio. Becky se imaginaba que Pablo iba a usar el mismo método con estos pilotos. Los pondría a prueba durante un par de cargamentos y si en realidad hacían todo cuanto decían que podían hacer, entonces les daría $40,000 por cargamento. Pero no antes, sin embargo, los pilotos siguieran insistiendo y poniendo muy en alto su conexión con la Fuerza Aérea Columbus. Eso me da lo mismo, dijo Pablo. Tengo elementos que no pertenecen a ninguna fuerza aérea y sin embargo me hacen buenos trabajos. Y ellos no me cobran lo que ustedes pretenden. Empezó el estira y afloja. Pablo les insinuó que les pagaría más después de haberlos puesto a prueba. Finalmente acabó por cruzarse de brazos y mirarlos con frialdad. Becky se dio cuenta de que los pilotos se estaban desanimando. Se inclinó un poco y dijo: si tan solo lo escuchan y dejan de interrumpirlo, entenderían lo que les quiere decir. El pelirrojo replicó sin siquiera dirigirle una mirada: no necesitamos que ninguna mujer intervenga en nuestros negocios. Fue un error decir eso. Marco frunció el entrecejo y Pablo se incorporó y dijo: si tuviera que decidir entre escucharte a ti y a ella, me inclinaría 1000 veces por ella. Se fue a la cocina y regresó a la estancia con un cigarrillo preparado con cocaína entre los labios. Entonces les dijo: los discutiremos en otra ocasión. Ya los mandaré a llamar. Se dejó oír un traqueteo de armas a su espalda. Los pilotos se incorporaron y cruzaron la puerta en dirección al automóvil. Se acomodaron en el asiento posterior. Marco y Becky
se subieron adelante para llevarlos de regreso al motel. Becky se volvió en el asiento del pasajero, mientras Marco avanzaba por la calle de tierra y tomaba la carretera a Camargo para dirigirse hacia el centro. Comprendan su posición, dijo ella. Se trata de un hombre sumamente poderoso en su propio territorio. Nunca los había visto antes, y no estoy segura de que le hayan causado una buena impresión por la forma en que me trataron delante de él. Se dio cuenta de que no me tienen respeto y yo fui quien los presentó con él. No pueden hacer eso. Red dijo: vamos, tú no los describiste como si fuera dueño de todo el norte de México, y no es más que un insignificante jampón fronterizo, y nosotros no venimos aquí a jugar juegos de niños. Marco había permanecido callado todo el tiempo, pero en ese momento se inclinó hacia adelante contra el volante y llevando la mano hacia su espalda extrajo la 45 automática de su cinturón. La colocó sobre el asiento a la vista de los hombres y puso su mano sobre ella. Pudieron ver el tamborileo de sus dedos sobre la superficie niquelada próxima al gatillo. Becky se volvió y entornando los ojos les dijo una dulzura exagerada: nosotros tampoco jugamos juegos de niños. Nadie dijo una palabra más durante el resto del trayecto al motel. Una vez allí, Marco y Becky siguieron a los pilotos a escaleras arriba. Marco todavía llevaba en la mano la pistola y Becky esperaba que no fuera a cometer una estupidez. Con la pistola en manos de Marco, parecía como si llevasen a un par de rehenes. Pero en realidad iban subiendo las escaleras hasta la habitación del motel contigua a la de los pilotos, la cual Becky había reservado esa mañana. Se separaron en el descanso de las escaleras. Los pilotos no quitaban la vista del arma de Marco. Los veo más tarde, Becky les dijo alegremente. Una vez que llegaron al cuarto, Marco explotó, agarró una silla que estaba junto al tocador y la estrelló contra la pared. Apuntó la pistola hacia el muro, como si estuviera decidido a disparar. Nadie se sale con la suya después de hablar de esa forma, gritó. Becky trató de calmarlo. ¿Por qué te incomodas tanto? No son más que un par de malnacidos que piensan que pueden lograr todo al hacer alarde de sus conexiones a la Fuerza Aérea Columbus. A Pablo no le importa eso, y si estuvieran ellos en la Fuerza Aérea Norteamericana, y van a tener que hacerlo a su manera, si es que quieren tener negocios con él. Finalmente, Marco llamó a Pablo a casa Chávez y le contó de la conversación que habían tenido. Pablo le dijo: no vamos a jugar juegos de niños, voy a dejarlos que lleven una carga por $10,000, pero solo les voy a pagar 5,000. Luego van a tener que transportar otra carga por $10,000 y también les pagaré 5,000. A la tercera carga que tomen, si es que aún están dispuestos a seguir trabajando para mí, les pagaré 40,000, más los 10,000 que les debo. Cuando quieras volver a verlos, preguntó Marco, diles que en 4 o 5 días hazlos esperar. Más tarde, ese día, Becky acudió solo a hablar con Red y Charlie. Acabaron por acceder
a los términos de Pablo. Y eso fue todo del capítulo 15 de Zar de la Droga. Capítulo 15, julio de 1985, de Zar de la Droga. Ahí va mi resumen. Pablo era un hombre que no dormía, se mantenía haciendo negocios y se desvelaba haciendo drogas también. Pablo nunca compraba nada, todo lo robaba. Y si no lo robaba, le pagaba a alguien, mucho menos de lo que valían las cosas para que se lo robara. Pablo le pidió a Becky que se robara una aeronave, y ella lo hizo con Marco. Pablo consiguió 2 pilotos llamados Charlie y Red, y eran veteranos y fueron a Vietnam. Iban a hacer tratos para que le pasaran drogas a Pablo. Ellos duraron una semana esperando a que Pablo pudiera hablar con ellos. Pablo estaba ocupadísimo, estaba haciendo negocios y estaba loqueando. Becky se robó el avión y se la dio a Pablo. Tino fue un narcotraficante que les empezó a ayudar. Marco de Aro y Becky intentaron pasar droga por las montañas y intentaron pasar ahí la droga en las montañas para no pagar una cuota. Al último fueron arrestados y tuvieron que pagar una cuota. Pablo lo rescató dándole una troca a los policías que habían arrestado a Becky. Después hicieron una fiesta de despedidas para un agente de la DFS que se iba de Ojinaga. También loquearon mucho. Cuando la DFS se acabó, en 1985 se creó otra organización en México parecida a la DFS. Pablo obtuvo las credenciales de esa organización. Cuando se fue la gente de la DFS de Ojinaga, Pablo le regaló el avión que Becky se había robado. Pablo tuvo un trato difícil con los pilotos, pero al final dijeron que iban a trabajar para él. Eso fue el final, capítulo 15 de Zar de la Droga, julio de 1985. Capítulo largo, poco aburrido, la verdad. Es aburrido. No estaba haciendo videos en parte por lo del mundial. Pues ya se acabó el mundial, no se acabó, pero pues ya se acabó para México, ¿va? Aparte ya voy a poder hacer más, ya se va a acabar el 16 de julio. Pero bueno, denle like y suscríbanse.